Xóchitl Gálvez abrió la boca para destruir a sus adversarios y terminó aplastada por el peso de su propio historial, expuesta frente a un auditorio que se partió de risa y una sección de comentarios que le devolvió, con fechas, con nombres y con fotografías, todo lo que intentó esconder durante meses. Y lo más devastador de todo esto no es que le respondieran, es que lo vio venir, sabía exactamente lo que tenía guardado en el closet y habló igual. Si quieres entender por qué esta mujer sigue abriendo la boca cuando cada palabra que pronuncia le explota en la cara, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque lo que viene en los próximos minutos va a dejarte sin argumentos para defenderla. Porque esto no fue un tropiezo de comunicación, no fue un mal día en redes, fue una decisión calculada que salió completamente al revés. Xóchitl Gálvez eligió salir a defender a Ernesto Rufo, el exgobernador de Baja California que hoy duerme en Almoloya, en un penal de máxima seguridad, procesado por huachicol fiscal de proporciones industriales. Eligió ese flanco, ese hombre, ese momento, y cuando lo hizo, la respuesta que recibió fue tan documentada, tan precisa, tan cargada de pruebas reales, que el auditorio no pudo hacer otra cosa que reírse. Algo dentro de este caso lleva años podrido, y ella lo sabía desde el principio. Y habló igual. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte el momento exacto en que todo el andamiaje se desmorona. Para entender por qué este episodio golpea con tanta fuerza, hay que retroceder y reconstruir el escenario completo, amigas y amigos, porque la secuencia de eventos importa tanto como los hechos mismos. Rubén Rocha Moya reapareció en video bailando en Badiraguato. Así, sin pudor, con música, con gente alrededor, en el mero corazón de Sinaloa. Un gobernador al que la justicia de Estados Unidos reclama por vínculos con el narcotráfico, filmado en una fiesta, sonriendo, moviéndose sin ninguna prisa, como si las acusaciones en su contra fueran un rumor de barrio y no un expediente en una corte federal del país más poderoso del mundo. El video se esparció en cuestión de horas y encendió la conversación política en todo el país. Y Xóchitl Gálvez tomó ese video como bandera personal. Salió en redes con toda la convicción del mundo a decir que Rocha Moya era el retrato perfecto de un hombre que se sabe impune porque desde Palacio Nacional lo solapan, lo protegen y le abren paso, que en la Cuarta Transformación la justicia tiene amigos y enemigos, y que para los primeros existe una ley blanda cosida a medida y para los segundos todo el peso del Estado. Lo escribió, lo publicó, quedó registrado con hora, con fecha y con su nombre encima. Y en ese instante exacto, sin calcularlo, sin medirlo, le entregó a sus críticos absolutamente todo lo que necesitaban para demolerla en público. Porque hay una diferencia abismal entre señalar la hipocresía ajena y hacerlo desde una posición sin manchas. Xóchitl Gálvez no tiene esa posición. Uno de los hombres que más abiertamente la respaldó durante su campaña presidencial fue precisamente Ernesto Rufo Apel. El mismo Rufo que hoy está en Almoloya. El mismo Rufo al que la Fiscalía General de la República vincula con un esquema de triangulación de dinero operado a través de empresas como Ingemar y otras sociedades binacionales con presencia en Estados Unidos. Ferrotanques repletos de combustible robado cruzando aduanas mexicanas con manifiestos falsos, declarando el 10% de lo que realmente transportaban, como si el otro 90% no existiera, como si los inspectores no tuvieran ojos, como si las instituciones fueran simples decorados sin función real. Un daño fiscal documentado de 600,000 millones de pesos solo entre 2018 y 2024, y 177,000 millones adicionales en lo que va del año siguiente. Esas son las cifras reales. Y la candidata que se presentó ante el país como la alternativa moral, como la representante de la decencia y la transparencia, recibió el apoyo público y entusiasta de uno de los presuntos arquitectos de ese robo monumental. Si quieres seguir recibiendo este tipo de exposiciones documentadas semana a semana, suscríbete a este espacio,
porque aquí no nos detenemos ni bajamos la guardia. Pero Xochitl no solo recibió ese apoyo en silencio y con discreción, lo celebró con cámaras encendidas, lo exhibió sin el menor reparo, compartió plataforma con Rufo en actos públicos, lo puso junto a ella en eventos de campaña ante cientos de personas, lo dejó hablar en su nombre frente a medios nacionales, lo utilizó como símbolo de respaldo institucional y experiencia política. Y ahora, cuando sale a gritar impunidad y doble rasero con toda la fuerza de sus pulmones, hay quienes le preguntan directamente en los comentarios de esa misma publicación, ¿y tu amigo Rufo, qué? La respuesta de Xochitl Gálvez ante esa pregunta es el silencio más elocuente, más revelador y más condenatorio de todo este episodio. Ese silencio lo dice absolutamente todo. Y lo que viene después de ese silencio es aún más incómodo para ella. Un catedrático, uno solo, con apenas 4 palabras, le cerró la boca en público de una manera que ningún operador político, ningún comunicólogo y ningún equipo de campaña habría logrado con un comunicado de 20 páginas y un presupuesto millonario. Le dijo, baile usted también, o no tiene con quién. Eso fue todo. Seco, sin adornos. Directo al centro del argumento. El auditorio soltó la carcajada y Xochitl no tuvo respuesta visible, porque detrás de esa frase no hay insulto, no hay agresión, no hay descalificación personal. Hay lógica pura. Si el problema es que un gobernador baile mientras las acusaciones se acumulan en su contra, entonces el problema de Xochitl Gálvez también baila. Solo que con otro ritmo y en un escenario diferente. Y como bien lo sabes, la hipocresía no desaparece porque le cambies la música, ni porque el escenario tenga otro nombre en el cartel. Suscríbete a esta plataforma si quieres que sigamos trayendo este tipo de contrastes cada vez que alguien intente escribir su propia historia borrando la anterior. Pero el catedrático no estaba solo en esa sala ni en esa conversación. La sección de comentarios debajo de la publicación original de Xochitl se convirtió en un tribunal improvisado que funcionó con una eficiencia brutal. Una persona tras otra sacando datos, fechas, nombres, vínculos. Señalamientos de enriquecimiento ilícito. Empresas beneficiadas con contratos públicos sin licitación. Una casa roja que apareció en su patrimonio sin explicación satisfactoria. Vínculos documentados con personajes cuestionados en varios estados del país. Señalamientos que llevan años circulando sin que ella los haya respondido con algo más sólido que la indignación performativa. Y encima, el recordatorio constante, repetido en decenas de respuestas distintas, de Rufo, el hombre que estuvo en su palco durante la campaña, que puso su cara junto a la de ella para decirle al país que Xochitl Gálvez era la opción honesta y confiable. Ese hombre duerme hoy en un penal de máxima seguridad. Ella sigue en redes hablando de impunidad ajena. La distancia entre esas dos realidades es la medida exacta de su credibilidad en este momento. Quien quiera seguir de cerca este caso, que se suscriba ahora mismo, porque esto apenas empieza a ponerse verdaderamente interesante. Aquí conviene recordar algo que Xochitl Gálvez pronunció durante los debates presidenciales transmitidos en cadena nacional, frente a decenas de millones de espectadores, con las cámaras bien apuntadas hacia ella. En ese momento, con toda la firmeza del mundo, con la voz templada de quien cree tener razón absoluta, calificó a Morena de narcopartido por sus vínculos documentados con el crimen organizado. La afirmación le costó una multa de casi 100,000 pesos. El Tribunal Electoral determinó que había incurrido en calumnias y ordenó que el fragmento fuera eliminado del video oficial de su campaña. Pero eso no es lo más interesante de esa historia. Lo verdaderamente revelador es que ella lo sabía. Sabía que había dicho eso. Sabía que había sido multada y que el tribunal le había quitado ese fragmento de circulación oficial. Sabía que al mismo tiempo tenía a Rufo sentado en primera fila de su campaña, con acceso privilegiado a su estructura y a su plataforma política. Y aún así salió esta semana a hablar de impunidad y doble rasero,
como si su historial no existiera en ningún archivo público, como si el país no tuviera memoria colectiva, como si nadie fuera capaz de abrir un buscador y conectar los puntos en menos de 2 minutos. Lo que viene a continuación es precisamente lo que ella calculó que nunca llegaría a salir a la luz con esta claridad. Vamos por partes, porque hay 2 líneas distintas que Xochitl intenta mezclar deliberadamente para generar confusión, y ninguna de las 2 le favorece cuando se las examina por separado con honestidad. La primera línea es Rocha Moya. El gobernador de Sinaloa está acusado por autoridades estadounidenses de coludirse con el narcotráfico durante su gestión. La Fiscalía Mexicana tiene abierta una carpeta de investigación y ha solicitado a Estados Unidos materiales probatorios para poder proceder en territorio nacional. El proceso jurídico lleva 1 año construyendo su expediente con la metodología que exige el derecho, con folios, con dictámenes periciales, con testimonios bajo resguardo, no con videos de fiestas y publicaciones en redes. Pero Xochitl exige urgencia. Exige visibilidad inmediata. Exige que la presidenta entregue a Rocha Moya a la justicia esta semana, como si los procesos penales funcionaran con los mismos tiempos que un ciclo de noticias en redes sociales. La segunda línea es Rufo. En ese caso hay ferrotanques documentados, empresas plenamente identificadas, triangulaciones financieras rastreadas con precisión por la Fiscalía General de la República y confirmadas en parte por autoridades del lado estadounidense. Hay vinculación a proceso ante juez. Hay un penal de máxima seguridad con un hombre dentro. Y ahí, en ese caso específico que le toca directamente en la campaña que ella encabezó, Xochitl Gálvez no exige absolutamente nada. La urgencia desaparece. El doble rasero tiene una cara muy concreta, y esa cara le pertenece a ella de manera irrefutable. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos exponiendo estas contradicciones con la documentación que merecen, porque este tipo de casos no se agota en un solo video ni en una sola semana. Hay una imagen que debería grabarse en la memoria de cualquiera que haya seguido este episodio desde el principio. Es la imagen de Xochitl Gálvez publicando su mensaje sobre Rocha Moya, acusando impunidad sistémica, hablando con autoridad moral sobre hombres que se saben protegidos desde Palacio Nacional, y siendo vinculada públicamente, en los mismos comentarios de esa publicación y en tiempo real, con Ernesto Rufo Apel. No en un artículo de análisis, no en un programa político, en sus propios comentarios, por personas comunes con acceso a los mismos archivos públicos que cualquier periodista. El contraste no necesita análisis sofisticado. Lo ves y lo sientes directamente. Una mujer que pide justicia expedita para unos y practica el silencio calculado para los suyos. Una candidata que gritó «narcopartido» y recibió aplausos entusiastas de quien hoy enfrenta cargos por robo fiscal binacional de escala industrial. La fotografía sola ya cuenta la historia completa sin necesidad de un solo párrafo adicional. Y esto conecta de manera directa con una disyuntiva real que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum, que va mucho más allá del ruido mediático de esta semana. Tiene acusaciones formales de Estados Unidos contra funcionarios y gobernadores de su propio partido. Tiene un gobernador filmado bailando mientras su posible extradición está sobre la mesa de negociación bilateral. Tiene una presión económica de magnitudes difíciles de calcular porque si el tema del T-MEC se complica, si la revisión del tratado comercial se enreda con este tipo de escándalos de narcotráfico y corrupción binacional, el daño para México puede volverse estructural y durar años. La presidenta puede elegir proteger a los suyos o puede elegir anteponer al país por encima de las lealtades de partido. Esa decisión tiene consecuencias que van mucho más allá de Rocha Moya, de Rufo, de Xochitl y de toda esta semana de videos y declaraciones cruzadas. Porque mientras esa decisión se toma y se comunica, hay algo que sigue sin atenderse y que nadie está mencionando con suficiente claridad. Las aduanas. Nadie está hablando con la profundidad necesaria de las aduanas.
Y deberían, mis amigos, porque si hubo ferrotanques que cruzaron la frontera durante años, cargados de combustible robado declarando el 10% de su contenido real, y eso ocurrió de manera sistemática y documentada, entonces las aduanas mexicanas estaban, como mínimo absoluto, mirando hacia otro lado con una persistencia que no puede ser casual. El funcionario que encabezó esa dependencia durante el periodo más crítico tiene nombre propio: Felipe López Veneroni. El mismo que hoy parece posicionarse activamente para una candidatura a la gubernatura de Quintana Roo, según la información que circula en los espacios donde se habla de Rufo y de los ferrotanques con conocimiento de causa. 600,000 millones de pesos en un sexenio completo. 177,000 millones adicionales en un año. Y el responsable de las aduanas durante parte de ese periodo está pensando en ascender políticamente en lugar de responder preguntas. Ese dato está sobre la mesa y este espacio lo va a seguir de cerca. Suscríbete para que no te lo pierdas cuando el expediente avance hasta ahí. Y ahora viene lo que Xóchitl Gálvez definitivamente no quería que saliera a la superficie con este nivel de detalle y en este momento específico. Porque mientras ella publicaba su mensaje sobre Rocha Moya, hablando de impunidad y doble rasero institucional, la Fiscalía General de la República presentaba ante un juez la triangulación financiera completa del caso Rufo. Documentos formales. Empresas identificadas con razón social, RFC y domicilio fiscal. Nombres de personas físicas con cargos específicos en el esquema. El expediente detalla con precisión técnica cómo el dinero proveniente del huachicol fiscal transitaba desde cuentas bancarias mexicanas hacia empresas constituidas en Texas y otros estados del sur de Estados Unidos, y desde esas empresas regresaba ya lavado hacia personas físicas en territorio mexicano. Un circuito binacional construido con paciencia durante años, diseñado para ser difícil de rastrear y más difícil aún de probar ante un juez. Y entre los vínculos políticos documentados en ese circuito, aparece, de manera directa y con soporte probatorio, la estructura de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Suscríbete a este espacio ahora mismo, porque si crees que lo que ya escuchaste alcanza para entender la dimensión real de todo esto, lo que viene en los próximos días va a cambiar tu perspectiva por completo y de manera irreversible. Esto no termina con un video de un gobernador bailando en Sinaloa. Tampoco termina con la detención de Rufo, ni con su ingreso a Almoloya. Lo que este episodio deja expuesto con una claridad que resulta casi imposible de mirar de frente es un patrón que funciona con la misma mecánica en todos los partidos sin excepción. El escándalo del adversario sirve de cortina de humo cuando el propio escándalo empieza a arder con una intensidad que ya no se puede controlar con los recursos habituales. Xóchitl Gálvez salió a gritar impunidad esta semana porque el foco sobre Rufo y sobre los vínculos de su campaña con el huachicol fiscal se estaba acercando demasiado a una temperatura que ella no puede manejar públicamente. Señaló a Rocha Moya porque necesitaba mover la conversación hacia territorio menos peligroso para ella. Y la respuesta que recibió fue exactamente proporcional a la maniobra. Un catedrático con 4 palabras, un auditorio que soltó la carcajada y miles de personas en comentarios que le recordaron, con fechas precisas y nombres concretos, quién estuvo a su lado durante la campaña más importante de su carrera política. Las reacciones que siguieron en las siguientes horas no dejaron espacio para la ambigüedad. En redes sociales, miles de personas comenzaron a recuperar y compartir fotografías de Xóchitl con Rufo en eventos de campaña en distintas ciudades del país. Imágenes donde ambos aparecen sonriendo, uno junto al otro, en actos públicos, donde él tomó el micrófono para hablar en nombre de ella, frente a simpatizantes y medios de comunicación. Y ese tipo de evidencia duele más que cualquier argumento escrito, porque una imagen tomada en un evento público no se puede parafrasear, no se puede reencuadrar con un comunicado, y no se puede borrar de los archivos colectivos de Internet. Está ahí, estática, con fecha, con lugar,
con el nombre de ambos en el mismo encuadre. Y mientras esas imágenes seguían circulando, Xóchitl Gálvez no emitió ninguna respuesta sustantiva sobre Rufo. Solo silencio. Y ese silencio es, en este contexto específico, más elocuente que cualquier declaración que pudiera haber publicado. Suscríbete a este espacio si quieres estar aquí cuando el próximo expediente llegue a su punto de quiebre público. Hay una pregunta que absolutamente nadie en la oposición quiere responder en este momento, y que sin embargo flota sobre toda esta conversación con una presencia que se hace más pesada con cada día que pasa sin respuesta. Si Rufo financió con dinero cuyo origen está siendo investigado como parte del esquema del huachicol fiscal, parte de la estructura de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez, ¿qué responsabilidad jurídica y política tiene ella sobre esos recursos? La Fiscalía todavía no ha llegado públicamente a ese punto específico del expediente. Pero el expediente avanza con la cadencia metódica que caracteriza a las investigaciones que tienen material probatorio sólido. Las indagaciones sobre las triangulaciones financieras entre empresas de Texas, cuentas bancarias en Sonora y Baja California, y personas físicas en la Ciudad de México, siguen sumando folios semana a semana. Y en algún punto de ese recorrido, alguien con facultades legales para hacerlo, va a tener que preguntarle a alguien que tomó decisiones en esa campaña si los recursos que financiaron ciertos eventos, ciertos traslados o cierta infraestructura pasaron o no por el mismo circuito que los ferrotanques. Ya lo sabes, en política de este nivel, nadie regala nada sin esperar algo a cambio y sin dejar algún rastro en algún papel. La pregunta incómoda nunca fue si Rufo apoyó a Xóchitl. La pregunta incómoda, la que realmente importa y la que tiene respuesta pendiente, es con qué dinero lo hizo y qué sabía ella sobre el origen de ese dinero cuando lo aceptó. 4 palabras de un catedrático desarmaron en cuestión de segundos lo que un equipo de comunicación, asesores y consultores tardaron semanas enteras en construir como estrategia de ataque. Eso dice, de manera muy precisa y muy cruel, absolutamente todo lo que necesitas saber sobre el estado actual de la oposición en México, sobre Xóchitl Gálvez como figura política, con futuro relevante, y sobre lo que inevitablemente ocurre cuando alguien que lleva años viviendo en una casa de vidrio decide recoger la primera piedra del suelo y lanzarla con toda su fuerza hacia adelante sin girarse primero a ver qué hay detrás de ella. El vidrio siempre cae hacia adentro, y en este caso, cayó con un estruendo que todavía está resonando.